Feliz lunes a todos y bienvenidos a un cafelito con historia japonesa, y ya van 11 días. Y bueno, ya habéis visto de lo que vamos a hablar hoy, y además ya lo anuncié la semana pasada. Vamos a hacer un repaso, un comentario un poco a esta serie que está en Netflix llamada La Edad de Oro de los Samuráis, que lleva ya cosa de mes y medio o 2 meses en Netflix. Y bueno, sobre todo porque esta serie la he estado utilizando un poco como excusa para hacer una serie de directos en Twitch, que también tenéis aquí subidos en YouTube en este mismo canal, y dejaré aquí unos enlaces en la descripción. Y bueno, he estado viendo un capítulo cada semana, son 6 capítulos, he estado viendo cada domingo un capítulo y comentándolo, viéndolo aquí en directo y comentándolo con la gente que se apuntaba a estar siguiéndolo conmigo, y bueno, a través del chat pues íbamos hablando y demás. Entonces, bueno, ahora que ya ha terminado la serie, o al menos la primera temporada, porque pone temporada 1, no sé la temporada 2 ni si va a salir, ni cuándo, ni de qué tema irá, porque al menos el periodo que cubre la primera temporada ya lo se da por acabado. Pero bueno, lo he estado, pues eso, vi que era una buena idea. Además, mucha gente me preguntaba qué opinaba de la serie cuando justo acababa de salir, y dije, bueno, mira, pues la veo un poco con todos y lo vamos comentando. Y la verdad que ha estado bastante bien. Ahora el tema Twitch lo dejo ya aparcado, al menos hasta después de verano, porque tampoco hay ninguna idea y no tengo mucho tiempo como para estar ahora mirando a ver qué hacer en estos directos. Pero bueno, la idea, el formato me ha gustado, así que lo dejaremos ahí, y los cafelitos sí que los voy a seguir haciendo. Y bueno, al haber acabado, pues he pensado que sería una buena idea hacer un pequeño vídeo un poco como de conclusión o de resumen de lo que me ha parecido la serie ahora habiéndola visto ya. Lo primero que tengo que decir, y es lo que decía antes de verla, es que en principio lo que yo celebro es que haya series así, o documentales, o incluso si son películas o series de ficción, o sea lo que sea, que traten temas de la historia japonesa. Estén mejor hechos o peor hechos, me da lo mismo, dentro de unos mínimos, ¿no? Pero me da lo mismo. El tema es que todo ese tipo de productos, esta serie la debe haber visto muchísima gente, todo ese tipo de productos audiovisuales, etcétera, lo que hacen es que, aunque sea un porcentaje pequeño de la gente que lo vea, pero hablamos de mucha gente, se interese por la historia japonesa, sea como una especie de puerta de entrada, igual que muchas veces lo es pues el manga, el anime, los videojuegos o cualquier otro producto de entretenimiento. Entonces yo, de entrada, antes de verla, ya celebro que se haya hecho y que esté en una plataforma como Netflix a nivel mundial y demás. Siempre es una buena idea. Yo, por ejemplo, noté inmediatamente, a partir del primer día que estuvo en abierto, que estuvo colgada en Netflix, noté, por ejemplo, cómo se subían muchísimo las visitas a mi web, y sobre todo a aquellas entradas, a aquellos artículos que tenían que ver con el momento que retrata la serie, es decir, con el momento de la unificación de Japón, las entradas que había sobre los tres unificadores, sobre Nobunaga, Hideyoshi, etcétera. Así, y eso me da muestra, pues de que hubo bastante gente, aunque sea un porcentaje pequeño, pero hubo bastante gente que al acabar de ver el primer capítulo, o el segundo, o el que vieran, dijeron, no sé, quiero más información sobre esto, ¿no? Y se fueron a internet y buscaron, y acabaron llegando a webs como la mía. Así que en principio, yo muy contento de que se hagan productos de este tipo. Pero bueno, vamos al tema. El documental básicamente está estructurado en torno a dos partes, podríamos decir, que se van alternando. Una es una reconstrucción histórica de los eventos de los que se va hablando. Entonces tenemos unos actores japoneses vestidos de samurái haciendo un poco pues, las batallas y las diferentes escenas. Y esto, aparte de haber una voz en off, pues se va alternando con un grupo de expertos, digamos, que van hablando sobre los hechos que se van narrando, ¿no? Van un poco interviniendo, ahora uno, ahora aquel, a veces más uno, a veces más el otro, y van hablando sobre el tema. Entonces, ya que está dividido en estas dos partes, pues primero voy a comentar un poquito qué me ha parecido cada una de esas dos partes. En cuanto a la parte de la recreación histórica, pues la verdad es que me ha gustado mucho, a nivel técnico muy bien. Sí, claro, se nota que no es una superproducción de Hollywood, ¿no? Entonces muchas veces vemos batallas, pues eso, lo que ya me esperaba, con planos cortos, para que no se vea que realmente no tenían allí 5.000 soldados o 5.000 extras vestidos de soldados, sino que había pues, 20 o 30, ¿no? Entonces ese tipo de planos. Sí que hay algunas batallas, pues como Nagashino o como Sekigahara, que entonces ahí ya han necesitado recreación por ordenador, y la verdad es que, bueno, pues bastante digno. Hay que recordar eso, que no es una película de Hollywood, ¿no? Entonces en ese sentido, pues bastante bien. Y luego a nivel técnico, pues de las infografías, los mapas, los títulos del principio,
principio y demás, la verdad es que me han gustado mucho. Y luego los actores, pues también, la verdad, sobre todo los actores que hacían de Nobunaga y de Hideyoshi me han gustado y además, no sé, me encajaban sus caras con la forma de actuar con los personajes, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, pues muy bien, y el hecho de que se escuchasen pues hablar en versión original, en japonés y tal, pues bueno, le da también un toque de veracidad, así que en ese sentido, en la parte, dijésemos, de documental y de recreación histórica, la verdad es que no ha habido nada así que no me haya gustado, algún fallo en ese sentido, que luego lo comentaremos, que ves en alguna infografía, un tema de un tori cuando se hablaba de un templo, pero eso es más un fallo de contenido, no es un fallo de los que han hecho esa infografía. Así que por ese lado, todo perfecto. En cuanto al tema de los expertos, pues bueno, ahí ya no he acabado tan contento, la verdad. Primero, demasiados expertos. He contado un total de 18. Quizá no hacía falta 18 personas interviniendo cuando además la mayoría estaban todo el rato de acuerdo unos con otros. O sea, ha sido como un único discurso que te lo iban diciendo diferentes personas. Entonces, 18 pues quizá no hacía falta. Pero más que por la cantidad, mi queja es un poco más por la calidad, porque habría preferido menos expertos y mejores, más expertos y más especializados en el tema. Aunque bueno, tampoco sabemos si se lo han ofrecido a otra gente que me habría gustado más y esa otra gente ha dicho que no, con lo cual yo puedo juzgar lo que estoy viendo, ¿no? Pero seguramente haya detrás más historia. Entonces, en cuanto a la calidad, pues lo que decía, bueno, solo hay que buscar los nombres de muchos de ellos en Google. Yo el primer día, en el primer capítulo, aunque luego se fueron añadiendo algunos, pero en el primer capítulo salen casi todos ya, y había bastantes de ellos que no me sonaban en absoluto, y que no los conozca yo tampoco quiere decir que no valgan la pena, ni mucho menos. Pero al final, bueno, es que este es el tema al que yo me dedico, que llevo años trabajando, y al final no hay tanta gente trabajando en estos temas, con lo cual te acabas conociendo los nombres, y algunos nombres sí que me los conocía, pero los conocía de saber que no se dedicaban a ese tema, que se dedicaban a otros temas de la historia japonesa, porque había alguno especializado más en tema de relaciones internacionales y política, pero a un nivel más contemporáneo. Había otra experta que, aunque sí que ha trabajado bastante este tema antes, desde hace mucho tiempo se dedica también a un tema de historia de la ciencia, historia de las matemáticas, pero bueno, es que luego además teníamos algunos que directamente no se dedicaban a este tema, no se dedicaban a la historia, incluso aunque debajo de su nombre, cuando intervienen, pusiera historiador, pero no era cierto. Buscabas en Google y te encontrabas un caso, por ejemplo, que pone historiador, y busqué a ver quién era porque no me sonaba de nada, y además es de los que más sale, entonces fue a ver quién es, y es antropólogo especializado en temas de anime. Entonces, no me pega que esté comentando esto, y menos que me mientan y me digan que es historiador, porque no lo es. Luego había después otro, y también es de los que más sale, por ejemplo, que busqué también información suya y me encontré con que había estudiado un doctorado en historia japonesa, pero no lo había terminado, y todo lo que me venía, y además en su propia web, todo lo que me venía como currículum es que tiene un podcast sobre historia japonesa. Entonces, sin desmerecer a gente que tenga un podcast, pero si me estás eligiendo a 18 expertos sobre este tema, pues me espero gente con un poquito más de nivel y publicaciones y experiencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, un poco dispar, porque luego también teníamos por ahí alguno que me gusta mucho, como Oleg Benesk, por ejemplo, pero es que casi no sale, sale muy poquito. El primer día cuando apareció dije, qué bien que está Benesk involucrado en esto, pero es que ese día salió solo una frase y luego hemos tardado en verlo y no sale demasiado. Y luego tenemos también a Stephen Turnbull, que es un gran nombre, ¿no?, en cuanto a la divulgación sobre samuráis, y también es académico, y es de los que más sale. Pero Turnbull es que siempre es un experto que hay que tomar un poco con pinzas. Siempre, no sé, está como demasiado dispuesto a decir las cosas que saben que van a gustar al público general, ¿no? Y tiene un montón de libros, por ejemplo, hablando de los ninja, y para mí eso ya lo descalifica bastante en ese sentido. Pero bueno, ya no solo eso, ya no solo la cantidad y la cantidad, sino también un poco las proporciones. He echado en falta, por ejemplo, más expertos por el lado japonés, porque de estos 18, solo 4 eran japoneses. De nuevo, no sé si se lo han ofrecido a más y dijeron que no, pero el caso es que hay 4
capítulo de 18. También, más aún, he echado en falta más voces femeninas, más expertas. Hay 2 de 18, lo cual me parece una cifra bastante pobre. Y además, excepto en una ocasión, en estos 6 capítulos, excepto en una ocasión, en todas las demás ocasiones, cuando las 2 expertas aparecen comentando algo, siempre es hablando sobre un tema relacionado con mujeres, lo cual me parece un detalle bastante feo. Es como si, primero, si sobre mujeres no pudiera hablar un historiador, y como si una historiadora no pudiera hablar de un tema que no está relacionado con mujeres. Me pareció un detalle, no me di cuenta hasta el episodio 3 o así, pero luego fui comprobando que cada vez, sistemáticamente, hasta el episodio 6, que hay un momento en el que hablan, una de ellas habla de un tema que no tiene que ver con mujeres. La verdad que me parece un detalle bastante feo. Después, en mi opinión, cuando hablan los expertos, sobre todo algunos de ellos, hay como un poco un exceso de dramatismo, de seriedad, de decir frases muy épicas y muy contundentes, no sé, como frases de estas que quedan muy bien para el tráiler, ¿no? No sé, en todas las batallas te las pintan como que fueron una masacre, lo cual es obvio, son batallas de gente con espadas cortándose en dos, todas eran una masacre, ¿no? Pero todas te las ponen como si fue especialmente cruenta, etcétera. También todas fueron la más decisiva de la historia japonesa, y sí, hay algunas batallas muy importantes en este documental. Está Nagashino, está Sekigahara, nada más y nada menos, está Okehazama, hay grandes batallas, pero es que todas te las ponían como algo súper épico y súper trascendental. Entonces sí, se nota un poco como que debe haber una parte un poco guionizada, no que ellos no digan lo que quieren decir, sino que lo que ellos quieren decir pues después pase por un filtro de, oye, lo podrías decir de esta forma, porque se nota mucho como un discurso común, ¿no? En todos ellos ninguno discrepa de lo que ha dicho otro, es todo como muy tal y todo con una serie de frases pero bueno, es televisión, ¿no? Entonces hay que decir cosas que queden aquello, ¿no? Que impacten. Entonces, bueno, por ahí un poco una disculpa, pero creo que podría estar toda esa parte un poco mejor hecha o un poco más natural y sobre todo eso, más equilibrado. Y luego, en cuanto al contenido, pues bueno, lo vamos a ir repasando un poco capítulo a capítulo, pero vaya, básicamente la serie, para los que no la hayan visto, pues la serie nos explica un poco el final del periodo Sengoku, es decir, los últimos años de esta guerra sin cuartel en la que llevaba Japón sumido desde hacía décadas. Entonces viene a ser un poco la unificación, ¿no? Entonces está muy centrado, lógicamente, pues en los llamados 3 unificadores, que son Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, los 3 grandes nombres de la historia japonesa, de la historia samurái. Entonces, pues bueno, empezamos, se le va dando la importancia a cada uno de ellos en cada momento, ¿no? Pues empezamos con Nobunaga, entonces empieza la serie pues con la muerte del padre de Nobunaga, y entonces vamos viendo cómo se hace con el poder dentro del clan, después cómo empieza a unificar territorios, hasta que muere, después entonces entra en acción Toyotomi Hideyoshi, que ya lo hemos visto aparecer antes, pero ahí es cuando toma el protagonismo, vemos cómo se hace también él con el control del clan Oda, cómo sigue conquistando territorios hasta que se hace con Japón. Entonces tenemos todo el tema de la guerra de Corea, la muerte de Hideyoshi, y entonces toma el relevo Tokugawa Ieyasu y lo vemos pues eso, todo el tema de Sekigahara y demás, y lo acabamos dejando pues bueno en el asedio al castillo Osaka 1615 y el año siguiente, que es cuando muere Ieyasu. Entonces es un poco un repaso a las vidas de esos 3 unificadores, ¿no? Entonces el capítulo 1, el primero con el que me estrené, la verdad es que en general acabé bastante contento porque me lo esperaba peor. Yo tengo poca confianza en este tipo de documentales. Lo primero, si estuviéramos hablando de una película o de una serie de ficción, yo no suelo no suelo juzgarlas desde un punto de vista histórico, porque creo que son productos de ficción y entonces pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, si se me pide mi opinión, pues la doy, pero vaya, que en principio me da bastante igual, y como decía antes, celebro solo el hecho de que existan porque puede servir para que gente entre en este tema. Pero claro, aquí estamos hablando de una serie documental, con lo cual aquí hay que ponerse un poquito más crítico, aunque yo ya lo he ido diciendo en Twitch cada domingo. Yo, por ejemplo, no iba a estar con un ojo puesto en si ese tipo de espada se utilizaba en esa época, si esa armadura es correcta, ese tipo de detalles, porque me parecen tonterías, que no me parecen
desde un punto de vista histórico, no me parecen trascendentales. Yo me iba fijando un poco más en hechos o sobre todo en las dinámicas, que es lo que a mí siempre me importa más. Entonces, en el capítulo 1, pues eso, acabé bastante contento porque me lo esperaba peor, con lo cual fue una sorpresa positiva. Y como puntos a destacar un poco negativos, aparte de lo que ya he comentado, de que no me gustó en general el nivel de muchos de los expertos que salían, sí que me sorprendió bastante, por ejemplo, que en la batalla de Okehazama la planteasen como una especie de ataque de sigilo por la noche al campamento enemigo, llegando prácticamente hasta la puerta del campamento sin ser vistos, cuando no fue así, fue más bien una carga de caballería cayendo por sorpresa ladera abajo, y sobre todo no llovía. En la serie, durante la batalla de Okehazama, no llovía, cuando es uno de los elementos importantes, ¿no? Nobunaga aprovechó ese momento de tormenta para cargar sobre el campamento sin que se escuchase, porque había muchos truenos, sin que se escuchase que llegaban, entonces prácticamente se dieron cuenta que estaban allí cuando ya estaban dentro, ¿no? Entonces, no sé si quizá por un tema técnico de presupuesto, no hacer la lluvia y demás, y no hacer una carga de caballería, y lo plantearon de otra forma, pero la verdad es que no me acabó de cuadrar que lo hicieran así. Y luego, sobre todo, que me indignó bastante y aunque la sensación estaba siendo en general muy buena, hubo una cosa que hizo que me indignase bastante y me pareciera muy mal, es que cuando nos hablan precisamente de esta batalla de Okehazama, nos ponen a Toyotomi Hideyoshi, que entonces era un soldado raso, nos lo ponen como que fue él quien cortó la cabeza a Imagawa Yoshimoto, que era el jefe del bando contrario al que se enfrentaba Nobunaga, ¿no? Cuando la verdad es que ni siquiera que yo sepa es un mito o una leyenda, yo no lo había leído nunca en ningún sitio, y aparte es que sabemos quién fue un samurái llamado Shinsuke Mori Shinsuke, que además hay representación de ese momento en muchos cuadros y demás, y siempre sale este samurái, con lo cual, no sé, me pareció bastante innecesario y bastante... No acabo de entender qué gracia tenía plantear que había sido Hideyoshi para darle más importancia al personaje y tal, pero la verdad es que me pareció... Porque eso ya no es una opinión de un experto con la que yo no esté de acuerdo. No, eso es falso. Eso además lo advertía siempre al principio de cada capítulo. Si no estoy de acuerdo con lo que dice un experto, por eso no hay que pensar, no hay que verlo como un acto de soberbia, ni que yo diga que ese no tiene razón y yo sí, sino que dentro de la academia discrepar y debatir es lo más habitual, pero si hay algún fallo o alguna mentira como tal, pues lo voy a decir. Entonces esto de que Hideyoshi cortase la cabeza a Imagawa Yoshimoto, la verdad que me dejó alucinado. Pero bueno, en general el primer capítulo me pareció bien en general. En el segundo capítulo ya tenemos a Nobunaga ya en todo su esplendor. Y aquí, básicamente, en este capítulo no acabé tan contento como en el primero, pese a ese fallo, porque aquí vi algunas cosas como más de fondo, ¿no? Más importantes, y que no es que las dijeran mal, es que no las dijeron. Por ejemplo, no nos cuentan nada de cuando Nobunaga en 1568 tomó la capital, nada más y nada menos, que era el objetivo de todos los señores que estaban metidos en esta guerra. Tomó la capital en el 68, apoyando a uno de los candidatos al puesto de shogun, en concreto a Ashikaga Yoshiaki. Entró con sus tropas, lo colocó a él como shogun. De todo esto no nos dicen nada. Sencillamente nos colocan a Nobunaga, a partir de cierto momento nos dicen que está en Kioto, pero no nos explican nada, ni está allí de vacaciones o qué hace. Y de eso no nos dicen nada, de que estuvo gobernando como a cuatro manos entre el shogun y él. Diferentes temas los tocaba uno y el otro. Nobunaga había colocado al shogun como una especie de títere para que no molestase y mandar él. Pues de eso no nos dicen nada. Y luego, 5 años más tarde, en el 73, tampoco nos dicen nada. Es que nada, ni 10 segundos del narrador que lo deje caer. Algo tan importante como que Nobunaga, cansado de estar en esta coexistencia con el shogun Yoshiaki, y una vez que él cree que ya no le hace falta la legitimidad que le aporta, lo expulsa de la capital. Y eso significa nada más y nada menos que el final del segundo de los 3 shogunatos de la historia japonesa, el shogunato Ashikaga, y el final del periodo Muromachi, inicio del periodo Asuchi Momoyama. Es decir, es un hito dentro de la historia japonesa. Pues aquí no dicen
absolutamente nada. Aquí es cuando me di cuenta de que, bueno, que realmente lo que les interesaba en esta serie era más la parte de batallas, de pues espadas para arriba y para abajo, cortar cabezas, y en cambio la parte política o incluso la parte logística, que a nivel de las guerras y las batallas es muy importante y es uno de los motivos por los que Nobunaga triunfó, dijésemos, cómo planteaba ya no las batallas, sino toda la parte logística y los desplazamientos, etcétera. Todo esto no vemos nada, y en cambio pues vemos pues eso, mucha batalla y mucha espada para aquí y para allá. Entonces la verdad que eso fue una parte que no me gustó nada. Luego en este episodio es cuando sale ese fallo que he dicho antes, nos hablan de un templo, cuando decimos templo es budista, en el Ryakuji, nada más y nada menos, y entonces cuando nos lo sitúan en el mapa de Japón, lo simbolizan con un tori. Un tori es la puerta que marca la entrada a un santuario shintoísta, y nos estás hablando de un templo budista. Entonces, vale, sí, son dos religiones, un fuerte sincretismo, sin problemas y tal, pero podías haber colocado pues, una figurita de... A ver, en Japón se simboliza con una esvástica, ¿no? Entonces, vale, yo entiendo que no lo pongas una esvástica porque en Occidente no se va a entender bien, etcétera. Pero bueno, pon otra cosa, pon una cara de Buda, pon una flor de loto, pon algo de simbología budista, pero no me coloques un tori sintoísta, ¿no? Eso me parece un fallo como muy de principiante, muy garrafal, que no entiendo que una serie con asesores y demás se cometiera ese fallo. La verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, no deja de ser una cosita puntual. Pero luego, bueno, cuando nos hablan de esa batalla, pues entran en la narrativa, que es un poco dominante, soy yo el que está muy en contra de esa corriente, entran en la narrativa de ponernos el ataque al Monte Hiei, al templo en Ryakuji, como una gran crueldad por parte de Nobunaga, sin comparación con ninguna otra y demás, cuando, bueno, pero esto es un poco lo que defiendo yo. La historia fue bastante diferente, hubo una negociación, el templo se negó a negociar con él, en fin, él amenazó y dijo claramente lo que iba a hacer si no se rendían, los del templo pensaron que nunca lo haría, así que sí, que fue una crueldad, claro, pero no algo tan excepcional dentro del periodo del que estamos hablando. Y en cambio aquí en el documental pues entran en esa narrativa clásica de pintarnos a Nobunaga como una especie de psicópata, ¿no? Y nos ponen planos en los que están ejecutando a gente y él está ahí sentado con una sonrisa, ¿no? Entonces no me acaba de gustar esa narrativa porque es un poco apuntarse a lo que dice todo el mundo sin pararse a cuestionarlo, ¿no? Y yo no he encontrado esa visión de Nobunaga trabajando con el material con el que se tiene que trabajar, ¿no? Y en lugar de con lo que han dicho otros. Vamos con el capítulo 3. En el capítulo 3 yo tenía bastante miedo porque era la parte, y además ya lo anunciaban un poco al final del capítulo 2, era la parte en la que se iba a tocar un tema que realmente a nivel histórico no fue nada trascendente, que fue la conquista de toda la zona de la provincia de Iga por parte de Nobunaga. Y fue una conquista de un territorio como muchos otros, no tuvo mayor trascendencia. Lo que sucede es que de ahí, sería largo de explicar, de ahí viene un poco parte del mito ninja, ¿no? Y siempre como que de ahí surgieron estos clanes ninja de la provincia de Iga, etcétera, que ya hablaremos otro día de los ninja, buena idea. Pero es completamente un mito, es completamente ficción. Entonces yo tenía mucho miedo, sobre todo estando Stephen Turnbull por ahí, de que nos fueran a colar el mito ninja como si fuera real. Y la verdad es que no lo hacen. Flirtean un poco con la idea, están ahí un poco en el borde, pero no, realmente dicen que eran guerrilleros y nada más, no sale nadie vestido de ninja ni nada parecido. Aunque, de todas formas, yo creo que a ese episodio le dedican demasiado tiempo, le dedican como la mitad del capítulo a todo ese tema cuando realmente no es tan trascendente. Pero aparte de eso, el capítulo 3 la verdad es que no hubo tampoco nada más así llamativo. En el capítulo 4 ya tenemos a Hideyoshi ya funcionando. Y bueno, empieza el capítulo ya antes de los créditos, ya empieza con algo un poco raro, fuera de lugar, empieza con una parte que es mito, que es leyenda, que es el tema de que Date Masamune se quitase el ojo, se sacase el ojo porque lo tenía enfermo y demás, se lo quitase, cuando es una cosa que es leyenda completamente. Y bueno, empezaron con eso. Y eso ya nos anunciaba una de las cosas que no me gustaron del capítulo 4 y un poco en adelante, y es que le dan una importancia demasiado grande a Date Masamune. Lo ponen prácticamente, yo diría que debe ser como el cuarto personaje más importante de la serie, cuando en absoluto lo fue. Y entonces nos encontramos con que se habla mucho en el capítulo 4 de unas batallas de Date Masamune que realmente
en una serie de 6 episodios sobre toda esta etapa, es que no deberían ni salir. Su lucha contra el clan Ashina, por ejemplo, es que esto no interesa, me refiero. Sí, si haces una serie de 20 capítulos, sí, pero en una serie de 6, sobre todo cuando te estás saltando, se centran mucho en la zona norte, en la edad de Masamune, y en cambio se saltan, no dicen nada de la conquista de la isla de Shikoku por parte de Hideyoshi. Sí, hay un momento en el que la vemos pintada, creo que el mapa es blanco y se va pintando de violeta, de lila, según conquista Hideyoshi. Pues hay un momento en el que se ve pintada de lila y ya está. Pero sobre todo luego no dicen nada de la conquista de Kyushu en 1587, cuando fue un hito, vamos, importantísimo, trascendental en la historia japonesa. Y además es que lo hizo en una campaña militar sin precedentes, con unos 250.000, 270.000 soldados para conquistar la idea de Kyushu. Pues nada, ni lo nombran. Tampoco, vemos un momento en el que la zona de Kyushu ya está pintada de lila, pero ya está. Y en cambio se están regalando minutos y minutos en todo el tema de Date Masamune en el norte de Honshu, que de verdad es que no interesa, no le interesa a nadie ese tema. Y luego, en la última parte, una vez que tenemos a Hideyoshi, que ya ha conquistado todo Japón, pues también me lo temía, porque viendo que con Nobunaga habían caído en el cliché casi clásico de presentarlo como un psicópata, pues ya me olía que en los últimos años de Hideyoshi iban a caer en el otro cliché clásico, que es presentarlo como un loco. No un loco en plan psicópata, sino un loco de alguien que se le ha ido la cabeza y que tiene unas ideas de bombero, etcétera. Entonces ya nos presentan un poco lo que va a ser el capítulo 5, en el que vamos a ver la invasión de Corea en esta guerra contra los Ming, y ya nos lo dejan caer como que fue una locura, que vaya plan descabellado que tenía Hideyoshi, etcétera. Y claro, es una cosa en la que yo estoy muy en contra, presentar esa visión de Hideyoshi, y ya hablaremos otro día un poco de eso, porque es una de las cosas que más he trabajado. Está ahí como en el discurso clásico, siempre hay que pintarlo de esa forma, pero claro, es que en cuanto empiezas a analizar elementos uno por uno, ese discurso se cae por su propio peso. Y el tema de la guerra contra China es un claro ejemplo, porque nos lo presentan como eso, como la locura de Hideyoshi cuando se vuelve mayor y senil, etcétera. Pero es que primero es un plan que tenía Hideyoshi ya desde el principio. Tenemos en entrevistas ya con jesuitas en el año 1586 ya lo comenta, y se supone que en el 86 Hideyoshi aún no se había vuelto loco, según esta narrativa, pero es que además era un plan que ya tenía Nobunaga, y también lo tenemos en entrevistas de la época. Entonces Nobunaga, que murió en el 82, ya antes, tenemos entrevistas en el 80 y en el 81 donde ya comenta este tema de, una vez unificado Japón, ir a por China, Corea, etcétera. Con lo cual, bueno, pues aquí sencillamente siguen la corriente mainstream de eso. Nobunaga psicópata, Hideyoshi se le va la cabeza una vez que es mayor. Y eso ya se veía que en el capítulo 5 iba a ser aún más potenciado. Y sí, empezamos el capítulo 5 pues con toda la parte de Corea, y aquí hubo bastantes cosas que la verdad es que me rechinaron bastante, ¿no? Primero, bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? Que te lo ponen como que fue un plan que desarrolló Hideyoshi de cero, cuando ya he dicho que no, que era un plan que ya existía, que incluso lo tenía Nobunaga. Después nos dicen cosas, uno de los expertos sale diciendo que claro, que había una gran animadversión entre Japón y Corea, porque los japoneses habían invadido Corea en la antigüedad, cuando no es cierto. A mediados del siglo VII, Japón estaba aliado con uno de los 3 reinos que estaban en la península coreana, y luchó allí junto con ellos en contra de los otros, y ya está. Pero yo no considero eso una invasión, ni había una especial animadversión en esa época entre Japón y Corea, más allá de un desdén o un tanto por los dos lados, como una superioridad respecto a otro país. Pero ese tipo de discurso nos encaja hoy en día, por todo lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día sí que tienen esa animadversión, pero no podemos juzgar todo desde el punto de vista actual, ¿no? Entonces esa parte la verdad que me rechinó un poco. Luego después, una vez que ya entramos en la guerra, pues bastantes cosas que me chocaron mucho. Se veía a muchos coreanos con arcabuces, cuando sabemos que el ejército coreano no tenía armas de fuego, tenían algunas pistolas de mano chinas, pero eran de muy mala calidad, no eran lo potentes que eran los arcabuces que llevaban los japoneses, y ese fue uno de los factores que hizo que Japón conquistase Corea rápidamente. Otra cosa es lo que pasó después cuando llegaron a la frontera, ¿no? En cambio, la visión que nos dan en este documental
y las imágenes, salen muchas más imágenes de batallas en las que los japoneses tienen las de perder, con lo cual nos da una idea como que fue así, que no al revés, cuando fue un paseo. Lo que es la conquista de Corea fue un paseo para los japoneses. En cambio, la parte en la que sí que fueron los coreanos absolutamente superiores, y es uno de los factores principales para que Japón no consiguiera lo que quería, que es todo el tema de las batallas navales y los barcos Tortuga y el almirante Yi y todo este tema, ni lo comentan, ni lo nombran. De nuevo, el tema de las batallas navales, entiendo que desde un punto de vista de presupuesto pues es complicado, pero ni una mención, cuando el principal héroe de la historia coreana lo tenemos ahí, es el almirante, ¿no? Y no, ni lo nombran. Y inciden mucho en esa idea de que era una locura. Claro, a nosotros nos puede parecer, si miras un mapa, que es una locura lo de que Japón conquistase China. Pero es que en ese momento, si miramos criterios un poco objetivos, no era ninguna locura. Tampoco estaba claro que fuera a ser un paseo. Pero igual que funcionó mal, podría haber funcionado bien. De hecho, es que dentro de las dinastías chinas ha habido dos dinastías, la dinastía Yuan y la última, la Qing, que no eran de origen chino, que eran otros pueblos que conquistaron China, los mongoles y los manchús, respectivamente. Entonces, lo de Japón podría haber salido bien perfectamente. No salió, ya digo, en gran parte por el tema y de nuevo vamos a la logística, que los coreanos cortaron todas las vías marítimas que tenían los japoneses y no podían ni reponer, ni enviar víveres, ni llevar soldados, ni nada de nada, ¿no? Pero bueno, aquí nos lo presentan con el discurso clásico de que era una locura de Hideyoshi. Y luego al final tenemos la parte pues ya de la muerte de Hideyoshi, y aquí también había algún pequeño fallo o simplificación, como decirnos que el consejo de regentes que dejó Hideyoshi al cargo del país y al cuidado de su hijo Hideyori, pues que lo había creado justo en ese momento, ¿no? Antes de morir, cuando él ya vio que se iba a morir. Y en cambio, ¿no? Es un consejo que ya existía desde hacía 3 años y él ya lo tenía un poco dirigiendo el país, porque él en sus últimos 3 años estuvo más pendiente de estar pasando tiempo con su hijo que de dirigir Japón, y ya creó ese consejo, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña inexactitud, pero quizá eso ha sido un poco para no complicar y para simplificarlo un poco. Y luego en el capítulo 6 pues tenemos ya, ahí el protagonista vendría a ser ya Tokugawa Ieyasu. Entonces ahí nos encontramos, bueno, sale una cosa que ha ido saliendo a lo largo de todos los capítulos, no recuerdo cuántos seppuku, cuántos harakiris, cuántos suicidios ha habido, 4, 5, 6 a lo largo de la serie, y es bastante curioso porque en todos los casos estaba únicamente la persona que se suicidaba, no había nunca el ayudante, que es el que al final le corta la cabeza. Entonces es una cosa que, y no es por un tema de no sacar una escena tan fuerte como un corte de cabezas, porque hemos visto un montón en la serie, hemos visto cabezas pinchadas en una pica y hemos visto escenas en ese sentido muy fuertes, y en cambio todos los suicidios que hemos visto era únicamente el que se suicidaba rajándose el vientre y ya está, sin un ayudante. Entonces me ha parecido bastante chocante, bastante raro. Y luego, pues bueno, nos encontramos con algunas incongruencias, como que cuando Tokugawa Ieyasu decide no acabar con el hijo de Hideyoshi, siendo pequeño, nos dicen que fue un error, y en cambio en episodios anteriores han puesto a Hideyoshi como un loco por haber hecho precisamente eso con su sobrino y con la familia de su sobrino. Entonces, bueno, están todas esas incongruencias de cuando se sigue esa visión general de que este era un psicópata y el otro se le fue la cabeza, y el otro tenía mucha paciencia y lo hizo todo bien. Y en cambio, por ejemplo, no nos dicen pues que Tokugawa Ieyasu, al que nos ponen como una persona más entera, Tokugawa Ieyasu, cuando murió Hideyori, el hijo de Hideyoshi, él acabó con todo lo que quedaba un poco del clan Toyotomi, incluido el hijo de Hideyori, que era su propio bisnieto. Es decir, Tokugawa Ieyasu había casado a su nieta con Toyotomi Hideyori. El hijo de esta pareja pues era bisnieto, y en cambio y tenía 7 años, y en cambio él ordenó que fuese ejecutado. Y eso no nos lo cuentan, porque quizás si nos lo contasen también tendrían que hablar entonces de que también era un loco y también era muy cruel y demás, como nos habían plantado a los otros dos, ¿no? Pero esta parte la omiten. Y luego, bueno, pues las 2 campañas del asedio al castillo de Osaka, pues no nos dicen que hubieron 2 campañas, nos lo ponen como una y lo simplifican un poco todo. Y nada, y este es un repaso un poco de la serie. La verdad es que en general, si tuviera que poner una nota, bueno, me gustaría más poner una nota que no fuera general, sino que fuera un poco por secciones, ¿no? Pero supongo que le pondría, la cosa estaría entre un 6 y un 7, con lo cual
le veo más puntos positivos que negativos, pero realmente creo que la parte de los expertos se la tendrían que haber trabajado un poco más. Y ya os digo, sin saber si le habían ofrecido lo mismo a otra gente que haya podido decir que no. Pero vaya, es una serie que sí, que recomiendo, que si no la habéis visto, que le echéis un vistazo y os animo, si os apetece, pues a verla y después mirar los directos en Twitch, o incluso se puede ir viendo el episodio al mismo tiempo e ir viendo el vídeo en Twitch y ir parando cuando paro para ampliar un poco la información de lo que se va viendo y demás, porque la verdad es que en general está más bien que mal, podríamos decir, ¿no? Así que en general sí que la recomiendo con todas estas pequeñas salvedades y ya os digo, intentando no ir al detalle y ser un cascarrabias de esto está mal, y ir en ese plan repelente, ¿no? Intentando un poco una actitud positiva, pero sí que hay momentos en los que realmente hay que indignarse un poquito. Pero nada, en general os la recomiendo. Y nada, espero que os haya interesado este cafelito un poco largo de hoy, ¿no? Ha sido más un café americano, un lungo, podríamos decir, más que un cafelito. Y nada, nos vemos la semana siguiente ya con algo más breve, que ha habido alguna idea que ha salido hoy, el tema de hablar de Iga y los ninja y tal, que creo que podría ser un buen cafelito. Pero bueno, eso será la semana que viene, cuidaos mucho y que vaya bien.